Esta noche, voy a contarte algo que cambió para siempre la vida de alguien como tú. Alguien que vivía tranquilo, sin sospechar que dentro de su propio hogar se gestaba una tormenta invisible, porque hay cosas que guardamos sin pensar, objetos que parecen inofensivos, recuerdos que creemos sagrados, pero algunos de ellos no solo ocupan espacio, consumen energía, drenan tu vitalidad y atraen presencias que nunca invitaste. Este caso no es ficción, y puedo decirte que a mí mismo me ha ocurrido varias veces, todo por no querer deshacerme de objetos antiguos. Hoy te cuento el testimonio de Miguel, un suscriptor que me escribió hace 3 semanas. Su mensaje comenzaba así: ya no sé si estoy perdiendo la razón, o si algo realmente habita en mi casa, pero desde que encontré estos objetos, mi vida se desmoronó. Miguel tenía 32 años. Trabajaba como diseñador gráfico desde casa, vivía en un apartamento pequeño pero cómodo, y mantenía una relación estable de 4 años. Hasta hace 6 meses, todo funcionaba. No era millonario, pero tampoco le faltaba nada. Su rutina era predecible, incluso un poco monótona. Hasta que comenzaron las pérdidas. Primero perdió un cliente importante, luego otro. Las facturas empezaron a llegar con errores que él juraba no haber cometido. Su pareja comenzó a sentirse incómoda en el apartamento, sin poder explicar por qué. «Es como si algo nos observara», le dijo una noche. Él se rió. No le dio importancia, pero entonces llegaron los sonidos. Al principio era sutil, un roce en la pared, como si alguien pasara las uñas lentamente sobre el yeso. Luego, pisadas suaves en el pasillo durante la madrugada. Miguel se levantaba, revisaba, pero nunca encontraba nada, solo el aire frío que parecía concentrarse justo frente a la puerta de su habitación. Una noche despertó paralizado. No podía mover ni un músculo. Sentía una presión sobre su pecho, como si alguien estuviera sentado encima de él, y aunque no veía nada, escuchó con claridad una respiración ronca junto a su oído. Cuando finalmente pudo moverse, encendió todas las luces y no volvió a dormir esa noche. Al día siguiente decidió buscar respuestas. Consultó foros, habló con amigos, incluso visitó a un médico por si era ansiedad o estrés. Pero las pruebas salieron normales. No había explicación lógica para su agotamiento constante, ni para la sensación de vacío que lo acompañaba cada mañana. Fue su vecina, una mujer de 70 años que llevaba décadas viviendo en el edificio, quien le dijo algo que lo dejó helado. Hay lugares que se llenan de lo que no sacamos a tiempo, y luego, eso que dejamos ahí, empieza a llamar a otras cosas, cosas que no se van solas. Ella le preguntó si guardaba objetos antiguos, heredados o encontrados. Miguel asintió. Entonces ella le dio un consejo que cambiaría todo. Revisa lo que tienes, pero hazlo con cuidado, porque si algo ya se instaló, no va a querer irse. Esa noche, Miguel comenzó a buscar, y lo que encontró lo convenció de que su hogar no era solo suyo. En el fondo de un armario, envuelto en una manta vieja, estaba el primer objeto, un espejo ovalado con marco de madera tallada. No recordaba haberlo comprado. Su abuela lo había dejado cuando falleció, pero él nunca le prestó atención. Cuando lo sacó, notó algo perturbador. La superficie reflejaba correctamente, excepto por una esquina. Ahí, en el borde inferior derecho, siempre había una sombra. Incluso cuando él se movía, la sombra permanecía en el mismo lugar, como si algo dentro del espejo se negara a moverse con él. Miguel sintió un escalofrío. Dejó el espejo en el suelo y retrocedió, y mientras lo hacía, escuchó un susurro tan claro que lo hizo girar en pánico. «No lo saques». No había nadie más en el apartamento. Respiró hondo, apagó la luz y salió del cuarto. Pero sabía que había más, porque la sensación de ser observado no había desaparecido. Al contrario, ahora era más intensa. Y esto apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Miguel decidió continuar, pero esta vez con las luces encendidas y su teléfono grabando, por si acaso. El segundo objeto estaba en una caja de cartón bajo su cama. Ni siquiera recordaba haberla puesto ahí. Cuando la abrió,
Encontró fotografías viejas en blanco y negro, rostros serios, miradas fijas, escenarios de otra época. Las había comprado en un mercado de antigüedades porque le parecieron interesantes para inspirarse en diseños. Lo que no sabía era que cada una de esas fotografías tenía historia, y no todas eran buenas. Mientras las revisaba, una de ellas cayó al suelo. Era el retrato de una mujer joven con el cabello recogido y los ojos muy abiertos, como si hubiera estado asustada cuando le tomaron la foto. Miguel la recogió, pero al hacerlo sintió un pinchazo en los dedos, como si la imagen estuviera fría, demasiado fría. Dejó las fotos sobre la mesa y salió de la habitación para tomar agua. Cuando regresó, la fotografía de la mujer estaba en el centro de la sala, completamente sola, separada del resto. Miguel revisó las cámaras de seguridad de su teléfono. No había registrado movimiento, pero él sabía que esa foto no se había movido sola. La guardó de inmediato en una bolsa y la selló. El tercer objeto lo encontró en el closet, una chaqueta de cuero gastada que perteneció a su padre. Él había fallecido 3 años atrás en circunstancias repentinas. Miguel guardó la prenda como recuerdo, pero nunca la había limpiado ni lavado. Solo estaba ahí, colgada, acumulando tiempo. Cuando la tomó para revisarla, notó algo extraño. Pesaba más de lo que debería, como si alguien invisible estuviera tirando de ella hacia abajo. La soltó inmediatamente, pero al hacerlo escuchó un suspiro profundo, como si hubiera interrumpido algo. Además, la chaqueta despedía un olor que no había notado antes. Tierra húmeda, como si hubiera estado enterrada. Miguel salió del closet temblando y cerró la puerta con seguro. El cuarto objeto lo descubrió en una repisa alta de la sala. Un muñeco de porcelana con traje antiguo y rostro pintado. No recordaba haberlo comprado. Tampoco sabía de dónde había salido. Pero ahí estaba, sentado con las piernas cruzadas y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Cuando lo bajó para examinarlo, sintió que estaba tibio. No caliente, pero tampoco frío, como si hubiera estado bajo el sol, aunque la sala estaba en penumbra. Lo peor fue cuando le dio la vuelta. En la espalda del muñeco, grabado con letra irregular, había una frase: siempre regreso. Miguel dejó caer el muñeco al suelo. La cabeza de porcelana rodó hasta la esquina de la habitación, pero el cuerpo permaneció inmóvil, mirando hacia él. Esa noche, después de meterlo en una caja sellada, escuchó un golpe seco proveniente del lugar donde había guardado el muñeco. Un golpe, luego otro y otro, como si algo dentro de la caja estuviera tratando de salir. Finalmente, el quinto objeto era algo que muchos consideran sagrado: un rosario antiguo. Pero este estaba roto. Le faltaban varias cuentas y la cruz estaba desprendida. Miguel lo había encontrado en la calle, cerca de un cementerio, y lo guardó por respeto. Lo que no sabía es que los objetos religiosos dañados no protegen. Al contrario, abren puertas. Cada vez que lo tocaba, sentía un hormigueo doloroso en los dedos, como si la energía de su mano fuera absorbida. Y esa noche, cuando lo dejó sobre la mesa de la cocina, escuchó 3 golpes fuertes en la puerta principal. Nadie respondió cuando abrió, pero en el suelo, frente a la entrada, había una mancha oscura, como si alguien con los pies sucios hubiera estado parado ahí, esperando. Miguel cerró la puerta de golpe, recogió todos los objetos y tomó una decisión. Esa misma noche se desharía de todo, aunque algo le decía que no sería tan fácil. Eran las 3 de la madrugada, cuando Miguel metió todos los objetos en una bolsa negra de basura: el espejo, las fotografías, la chaqueta, el muñeco, el rosario roto, todo junto, sellado, listo para ser sacado de su vida. Pero mientras lo hacía, la casa comenzó a cambiar. Las luces parpadeaban sin razón. El aire se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar dentro del apartamento. Y el silencio era antinatural. Ni el ruido de los autos afuera, ni el viento, ni siquiera el zumbido del refrigerador. Solo su respiración. Miguel tomó la bolsa y caminó hacia la puerta, pero cuando giró el pomo, este no se movió. Estaba cerrado.
desde adentro, aunque él no lo había hecho. Intentó de nuevo. Nada. Entonces escuchó algo detrás de él. Pasos, lentos, arrastrándose, como si alguien descalzo caminara sobre el piso de madera, acercándose poco a poco. Miguel no quiso voltear. No podía, pero en el reflejo de la ventana vio una silueta oscura, alta, con el cabello largo cayendo hacia adelante, sin rostro definido, solo sombra. Y esa sombra dio un paso más. Miguel sintió cómo sus piernas flaqueaban. Su visión se nubló. Era como si algo le estuviera quitando la fuerza con cada segundo que pasaba. Agarró la bolsa con todas sus fuerzas y golpeó la puerta con el hombro. Una vez, 2, 3. Finalmente cedió. Corrió escaleras abajo, sin mirar atrás. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la bolsa. Llegó al contenedor del edificio, abrió la tapa de metal y arrojó todo dentro. El espejo se rompió con un estruendo sordo. Las fotografías cayeron revoloteando. El muñeco rebotó contra el fondo. Y en ese instante, Miguel escuchó un grito. No era humano. Era un alarido desgarrador que parecía venir desde las profundidades de la tierra, como si algo hubiera sido arrancado de raíz, como si la casa misma hubiera perdido algo que llevaba años alimentándola. Miguel cerró el contenedor de golpe y corrió de regreso a su apartamento. Cuando entró, todo estaba en silencio. La puerta no ofreció resistencia. Las luces ya no parpadeaban. El aire volvía a ser ligero, y por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin presión en el pecho. Se sentó en el suelo de la sala y lloró. De alivio, de agotamiento, de terror acumulado. Esa noche durmió profundamente, sin pesadillas, sin parálisis, sin sombras. Los días siguientes trajeron cambios inesperados. Un cliente anterior lo llamó para ofrecerle un proyecto importante. Las cuentas bancarias comenzaron a estabilizarse. Su pareja, que había empezado a distanciarse, volvió a sentirse cómoda en el apartamento. «No sé qué hiciste», le dijo una tarde, «pero este lugar se siente diferente, como si algo malo se hubiera ido». Miguel no le contó nada, pero sabía exactamente qué había pasado. Durante semanas, Miguel creyó que todo había terminado. La casa estaba tranquila, las sombras ya no se acumulaban en las esquinas, y el aire se sentía limpio, ligero, como si el lugar por fin hubiera exhalado después de meses reteniendo algo oscuro. Pero la calma nunca es completa. No cuando has convivido con algo que no pertenece a este mundo. La primera señal llegó una madrugada. Miguel se despertó porque escuchó un ruido leve, casi imperceptible, un pequeño chasquido, como cuando una cuenta de rosario golpea el suelo. Encendió la luz. No había nada. Revisó debajo de la cama, dentro del armario, tras las cortinas. Todo vacío. Aún así, la sensación lo persiguió todo el día. La segunda señal fue peor. Al regresar del trabajo, encontró sobre la mesa del comedor una fotografía en blanco y negro. Era la misma mujer de la foto que él había tirado a la basura, la misma que nunca quiso tener en su casa, pero ahora estaba ahí, perfectamente limpia, perfectamente centrada sobre la madera. Miguel se congeló. La foto no tenía polvo, ni arrugas, ni señales de haber estado en un contenedor. Era como si alguien la hubiese colocado ahí con sumo cuidado, como si quisiera asegurarse de que él la viera. Esa noche no durmió. La tercera señal apareció al amanecer. La puerta del armario estaba entreabierta. Miguel estaba seguro de haberla dejado cerrada. Absolutamente seguro. Pero eso no fue lo inquietante. Lo verdaderamente perturbador fue que, detrás de la puerta, colgaba la chaqueta de su padre. La misma chaqueta que él había tirado junto con el resto de objetos. La misma. Sin polvo. Sin olor a humedad. Como si nunca hubiese salido del apartamento. Miguel cerró la puerta de golpe y se marchó a un hotel esa misma mañana. No volvió a dormir en su apartamento, pero esa no es la parte que debería preocuparte. La parte importante es esta. Miguel hizo todo lo correcto. Sacó los objetos, limpió la casa, evitó mirar atrás, y aún así, algo encontró el camino de regreso.
Por eso, si escuchas este video, recuerda que hay objetos que nunca debes tener en casa. Espejos antiguos con sombras fijas o reflejos que no coinciden contigo, ropa heredada sin limpiar, especialmente de personas fallecidas en circunstancias inesperadas, fotografías de desconocidos, sobre todo si te generan incomodidad al mirarlas, muñecos, figuras o adornos antiguos que aparecieron sin explicación o te regalaron personas desconocidas, objetos religiosos rotos, incompletos o hallados en lugares donde no deberían estar. Y antes de terminar este video, quiero que pienses en algo. ¿Recuerdas ese objeto viejo y extraño que tienes en casa y que nunca te has atrevido a revisar? Esto ha sido Crónicas del Hades. Si esta historia te hizo pensar, compártela, porque nunca sabes quién podría necesitar escucharla. Y recuerda, no todo lo que guardas en casa te pertenece. A veces, tú le perteneces a ello.